Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora como tercer paso es agregar el cero y el polo del compensador para redibujar un nuevo lugar geométrico de las raíces y obligarlo a pasar por los polos de lazo cerrado deseados. Para lograr esto debemos encontrar la contribución en ángulo de la planta en los polos de lazo cerrado deseados y determinar cuál debería ser la contribución del compensador para lograr que el nuevo lugar geométrico de la raíz pase por los polos deseados. El procedimiento es el siguiente. Escribimos nuestra condición de ángulo de la planta que teníamos antes, que era igual a menos el ángulo de S más 1, menos el ángulo de S más 2, menos el ángulo de S más 3, pero ahora le agregamos la condición del controlador, que es igual al ángulo de S más A, menos el ángulo de S más B, y todo eso lo hacemos igual a más o menos 180 por un número impar. De esta forma, con la nueva contribución de ángulo del compensador, modificamos el lugar geométrico de las raíces para que pase por los polos deseados. La contribución en ángulo de la planta la podemos hallar simplemente reemplazando el valor de S por el valor de uno de los polos complejos conjugados deseados. Por ejemplo, en S igual a menos 0.8 más 0.6i. Si reemplazamos, nos quedaría que el ángulo de la planta con respecto al polo deseado es igual al ángulo de menos 8 más 0.6i más 1 menos el ángulo de menos 0.8 más 0.6i más 2 menos el ángulo de menos 0.8 más 0.6i más 3. Resolviendo nos queda que es igual a menos el ángulo de 0.2 más 0.6i menos el ángulo de 1.2 más 0.6i menos el ángulo de 2.2 más 0.6i. Que hallando el ángulo es igual a menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.2 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 1.2 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 2.2. Esto es igual a menos 71.6 grados, menos 26.6 grados, menos 15.3 grados. Por lo que la suma de estos tres ángulos con respecto a los polos deseados da como resultado menos 113.4 grados. Ahora, para que los polos de lazo cerrado deseados sean lugar geométrico de las raíces, la condición de ángulo debe ser de más o menos 180 por 2L más 1, o sea, más o menos 180 por un número impar. Por lo que para este ejemplo debe ser igual a menos 180, que es el valor más cercano a menos 113.4 grados. Ahora, ¿cuánto nos hace falta en ángulo para llegar desde menos 113.4 a menos 180 grados y cumplir con la condición de ángulo? Vemos que nos hace falta menos 66.6 grados, por lo que este valor es el que debe aportar el compensador para lograr que el nuevo lugar geométrico de la raíz pase por los polos deseados. Por lo tanto, el controlador que se va a diseñar es de atraso de fase, porque como habíamos mencionado antes, desde por allá en la primera diapositiva, este es el que resta ángulo. Como vemos, hallar la contribución en ángulo simplemente reemplazando el valor de S por uno de los polos complejos conjugados deseados es una forma sencilla y rápida. Sin embargo, este procedimiento puede llevar a errores si no se utiliza adecuadamente la fórmula de la tangente en los cuatro cuadrantes. Por eso, una forma más visual y mejor utilizada para encontrar la contribución en ángulo de la planta y comprender el procedimiento de diseño del controlador es hacer los cálculos de los ángulos
sobre la gráfica en el plano complejo. Para este procedimiento debemos calcular los ángulos generados por los vectores trazados desde los polos y ceros de la planta hacia los polos deseados, tal como lo vemos en la diapositiva. Estos ángulos son fáciles de hallar de manera gráfica. Para el primer polo, en color rojo, se ha trazado el vector con respecto al punto deseado. Vemos que se forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo interno mide 0.6 y el lado adyacente mide 0.2, porque pues va desde menos 0.8 a menos 1, o sea 0.2. Por lo tanto, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.2, que sería igual a 71.6 grados. Ahora, para el vector verde trazado desde el segundo polo al punto deseado, vemos que también se forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo mide 0.6 y el adyacente mide 1.2, porque va desde menos 0.8 hasta menos 2. Por lo tanto, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 1.2, que es igual a 26.6 grados. Finalmente, para el vector azul, trazado desde el tercer polo de la planta al punto deseado, vemos que se forma también un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo mide 0.6 y el lado adyacente mide 2.2, porque va desde menos 0.8 a menos 3. Por lo tanto, el ángulo es tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 2.2, que es igual a 15.3 grados. Vemos que los ángulos son iguales al procedimiento de la diapositiva anterior, donde encontramos los ángulos reemplazando la variable compleja s por menos 0.8 más 0.6i, que es la condición pues del ángulo de la planta, ¿no?, reemplazada en el polo deseado. Pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva, este procedimiento gráfico es más adecuado para entender los efectos de agregar polos y ceros, por lo que de ahora en adelante diseñaremos todo siguiendo este procedimiento.